noche nos acompaña el vocero presidencial, don Jorge Riester, para conversar de esta temática que está levantando tanta polémica: persecución judicial, ¿qué más? Criminalización de la sucesión presidencial, politización de la justicia, ¿o es realmente un pedido de justicia? Qué complicado el tema. Complicado el tema, y me voy a quedar en una sola cosa, o tal vez en varias, pero la primera, el tema de la sucesión presidencial. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Gracias por venir. Siempre un cordial saludo para todos los bolivianos, bolivianas que escuchan tu programa, que Gracias. son muchos. Miriam, el tema del golpe de Estado no solamente es un evento, sino que es una sucesión de hechos encadenados unos con los otros, donde en cada momento aparecen diferentes actores para cumplir un rol estelar. La Organización de Estados Americanos, previo a eso los cabildos, con ese anuncio de fraude, con ese anuncio de desobediencia civil, el candidato de Comunidad Ciudadana amplificando aquello que nunca pudo probar hasta el día de hoy, de hablar de un fraude monumental, la indignación con toda esa narrativa del colectivo social, de los sectores urbanos, de clase media, para indignarlos precisamente y con ello poder validar el uso de la fuerza. La Policía Nacional con el amotinamiento, las Fuerzas Armadas con ese pedido que va por fuera de la Constitución, porque son una institución de obediencia, no de deliberación. Y finalmente, el arrogarse una serie de mandatos que la señora Áñez no tenía, como por ejemplo el 11 de noviembre, cuando con una carta aparece en el canal Unitel, una carta que le había enviado el comandante de la policía pidiéndole que pueda ella gestionar ante el general Calimán la salida de las Fuerzas Armadas, y ella ahí lo conmina al general Calimán y menciona, 11 de noviembre, un día antes, menciona que está haciendo ese pedido en su condición de presidenta del Senado. ¿Era presidenta del Senado? ¿Acaso las cámaras se habían reunido para reorganizar la asamblea y las directivas? Era muy complicado en ese momento. No importa, Todas Miriam, las puede ser muy de complicado. Plaza Murillo estaban totalmente cercadas, sabemos bien por quién. Eso puede ser así, pero no significa que el primero que pasa por el frente asume la presidencia del Estado. Claro, no le correspondía a ella, porque ya la señora Adriana Salvatierra había renunciado. ¿A quién le correspondía? Si Adriana Salvatierra renuncia, le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Renunció también. Si el presidente de la Cámara de Diputados había renunciado, hay que reorganizar las directivas. Y el artículo 35, por ejemplo, del reglamento de la Cámara de Senadores, dice que la presidencia, la presidencia del Senado, la primera vicepresidencia y la tercera secretaría le corresponden al bloque mayoría. La segunda vicepresidencia al bloque minoría. La señora Áñez era bloque minoría. Claro. No tenía posibilidad legal de ser presidenta del Senado. Por favor, recuérdanos qué pasó justamente con la primera vicepresidencia. También había renunciado. Había renunciado. ¿Quién era? ¿La señora Susana Rivero? La señora Susana Rivero estaba en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y ella estaba ejerciendo la presidencia, interinamente la presidencia de la Cámara de Diputados. Si no tienes tú ya línea de sucesión, hay que reorganizar las directivas. Ya. Y en la reorganización de las directivas, sobre la base de la misma declaración constitucional sobre la cual el Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado, dice en esa declaración y en ese comunicado, dice: remítase al artículo 169 de la Constitución Política del Estado. El artículo 169 te dice que ante la ausencia definitiva del presidente deberá seguir y establece la línea de sucesión. ¿Era definitiva la ausencia del presidente? Uno puede decir, ha presentado la carta de renuncia. Ese es otro de los detalles, ¿no? Si ha presentado la carta de renuncia, la Constitución Política del Estado también te dice, entonces remítase al artículo 161. Y el artículo 161 de la Constitución te dice, se reúnen ambas cámaras para conocer, aceptar o negar la renuncia del presidente y del vicepresidente. La pregunta, Miriam, ¿se reunieron las cámaras para conocer? No. No se reunieron. ¿Se reunieron las cámaras para reorganizar sus directivas?
tampoco. A ver, ¿Y por pregunto, qué no se pudieron reunieron? reunirse en cualquier otro lugar, ¿verdad? Porque ingresar hasta Plaza Murillo era muy complicado y muchos tampoco se encontraban en La Paz. ¿Por qué no se pueden reunir las cámaras? Porque hay presión social, presión militar, fuerzas armadas, evitando que se reúnan las cámaras. ¿Por qué, Miriam? Porque iban a tratar la cámara en las cartas de renuncia, porque iban a rehacer las directivas. Entonces, ese es el plan B de la famosa reunión que se da en la Católica, donde participa un conjunto de gente que no tenía representatividad en el país y que estaban estableciendo lo que la señora Susana Rivero señala, el plan B que había propuesto el señor Doria Medina. A ver, en este caso, por ejemplo, con lo que está mencionando el vocero, lo siguiente: población que estaba haciendo presión. No se le puede juzgar a la población que estaba haciendo presión, porque eran varios. Fuerzas Armadas las Fuerzas y Policía Armadas. Militar. Perfecto. Todos recordamos cómo a Adriana Salvatierra no se la deja ingresar. No se la permite, exactamente. Entonces, lo que usted dice es que este grupo de personas, algunos le dicen el pacto democrático o el pacto de la democracia, no, que se eso del reunieron. pacto democrático es un nombre para salvar decorosamente su presentación, pero eso no fue lo democrático. Bien. Pero ya, perfecto. Ellos han utilizado, digamos, todo lo que ha pasado, porque realmente era muy complicado en ese momento. Incluso para quienes teníamos que llegar hasta Plaza Murillo a trabajar, ha sido realmente complicado. Había que presentar credenciales, carnets, no a la policía. Era justamente esa población que estaba haciendo presión. ¿Y en eso, miren? Porque era complicado, entonces escogemos a cualquier persona para la presidencia del Estado. Estamos hablando de la presidencia del Estado y estamos hablando, Miriam, de que es algo tan sensible la institucionalidad y la línea de sucesión de cómo elegir a un presidente del Estado, que se tienen que tomar todos los recaudos que señala la Constitución Política del Estado. No se nombra a cualquiera. Perfecto. En ese sentido, pregunto, yo sé que usted no es el ministro de Justicia, pero ¿por qué se aprende directamente a la señora Áñez? Si se está hablando de este grupo de personas que se ha reunido mientras el presidente o el expresidente Morales estaba renunciando. Claramente, lo que se ha señalado es: la señora Áñez está en proceso de investigación, ahora en proceso de investigación, dura 4 meses, la investigación por un conjunto de hechos que han constituido el golpe de Estado. No es solo la señora Áñez, hay un conjunto de personas también que están en la misma situación, también militares, también policías, ¿no? En esa perspectiva se está investigando todo lo sucedido en el tiempo previo al 12 de noviembre. Esto es, a la posesión del nuevo gobierno no constitucional de la señora Áñez, pero no es su función como presidenta ya. No es su función como presidenta, es la etapa previa, todo el momento en el cual ella, en el ejemplo que te acabo de dar, ese 11 de noviembre, se arroga funciones que no tenía, como por Presidenta ejemplo... del Senado. Presidenta del Senado. Lo dice la señora Áñez, no es que hay una declaración que estuvo en las redes, está en la red Unitel esta interpelación de la señora Áñez al general Calimán, y ahí menciona puntualmente, con la voz elevada: se lo digo en mi condición de presidenta del Senado. ¿Quién la hizo presidenta del Senado? Claro, porque no se reunió, eso hay que entender perfectamente, no se reunió toda la asamblea. ¿Quién la hizo a ella presidenta del Senado? ¿No? Ella toma esa función para sí. Y en esa misma lógica dice: estoy dispuesta a asumir la presidencia del Estado. También dice el artículo 161 que las cámaras se reúnen para tomar juramento al nuevo presidente o presidenta del Estado. La pregunta de nuevo, miren, ¿se reunieron para tomar juramento? No, apareció directamente en Palacio y un militar le pone la banda presidencial. Comparemos entonces los dos procesos de sucesión constitucional de los cuales se habla: el señor Carlos Mesa, el año 2003, y la señora Áñez. El señor Carlos Mesa fue instituido presidente por la Asamblea, el entonces Congreso. Sí. Leyeron la carta de Sánchez de Lozada cuando Sánchez de Lozada ya estaba viajando a los Estados Unidos. Aceptaron aquella carta, convocaron en la línea de sucesión al vicepresidente. ¿Por qué aquí no se hizo igual? ¿Por qué aquí no se hizo igual?
A ver. Porque hay un golpe, Miriam. A ver, eso es lo que la gente, yo creo que hay que explicar un poco mejor, porque algunos políticos están hablando de que el gobierno está utilizando una tramoya política con este tema del golpe. A eso me puedo referir. Los políticos que participan en los hechos de noviembre de 2019 son varios, son muchos, Miriam. Son muchos. Ahí participan varios que fueron candidatos, varias personas vinculadas a los comités cívicos, varias personas vinculadas a las instituciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios otros políticos que eran asesores o miembros de partidos políticos de los que participaban en elecciones o de quienes estaban movilizándose a través de su presencia en los comités cívicos. Es un conjunto grande de personas que ahora, en la apertura de la investigación, su temor es que sean convocados a declarar o que sean convocados a explicar ciertas conductas, por ejemplo, esto de decir que se forme una junta cívico-militar, que fue una propuesta cívica desde Santa Cruz. Hay muchos nombres, muchas personas que han anotado su apellido en las acciones del golpe de Estado del 2019. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Intentan instalar de que hay persecución. Pero la persecución es distinta a la justicia, Miriam. La persecución te mata, te hiere de bala, te detiene arbitrariamente y después te abre un proceso. Hoy día lo que se tiene es un proceso, a nadie se está persiguiendo, a nadie se detiene sin que haya un proceso, no se ha herido, no se ha disparado, no se ha afectado físicamente a nadie. Hay una enorme diferencia entre lo que se hizo en el gobierno de Áñez y lo que se está haciendo ahora. Hay mucha gente que está tratando de desordenar y de confundir los conceptos, esto de golpe, de fraude, de persecución, porque en ese desorden buscan salvar sus responsabilidades, Miriam. Pero el país está exigiendo la verdad, está exigiendo tener memoria sobre lo que ocurrió en el 2019 y justicia, Miriam. Porque hay muchas familias, perdóname esto, 2 segundos, hay muchas familias que están incompletas, Miriam. Hay gente que ha muerto, 37 bolivianos que han muerto, más de 800 heridos y más de 1000 detenidos injustamente. Justamente eso es lo que se pregunta la población. ¿El gobierno del presidente Arce está apoyando las decisiones que está tomando el ministro de Justicia con relación a este caso? Claro, por supuesto. Bien. No puede existir, Miriam, un ministro desconectado del presidente. Eso no puede existir. La otra pregunta, porque también la están manejando los políticos y están manejando, no solamente los políticos, porque hasta dentro del MAS también algunos están diciendo lo mismo. ¿Hay radicales del MAS dentro de esta decisión judicial? Si ponemos un ejemplo sencillo, Miriam, en una familia de 5 componentes no todos piensan igual o tienen distintos criterios frente a un determinado problema. Entonces sí hay. Como en todo el país, lo que importa es el camino que ha tomado el gobierno y el Estado Nacional con sus distintos poderes. Uno de ellos, el órgano judicial. Eso es lo que verdaderamente en este momento importa. Y está también en sintonía de una demanda popular mayoritaria, Miriam. Mayoritaria porque es lo que se expresa, entre otros puntos, en la votación del 18 de octubre del pasado año, de ese 55%. La gente del país votó porque también quiere que haya justicia y que se cierre aquel oscuro e infame evento de noviembre del 2019 conociendo los nombres de los responsables y su grado de responsabilidad. Muy bien, la última consulta que le hago, señor vocero, no sé si usted tiene la respuesta. ¿Qué va a pasar con la señora Áñez ahora que está delicada de salud? Le están pidiendo una acción de libertad para que ella pueda ser atendida fuera del penal. Eso está en el ámbito de la justicia, Miriam, y es en el ámbito de la justicia que se deben encontrar las respuestas. Porque hoy la hija de la señora Áñez le ha recordado al presidente de que en su momento, en el año 2019, la presidenta o la expresidenta le habría dado un salvoconducto. Pero los salvoconductos los da la Cancillería, por lo cual esa afirmación es una mentira. Los salvoconductos los da la Cancillería. Todos los salvoconductos que no se dieron se tramitaron ante la Cancillería en aquel
aquel momento y eran instrumento de manipulación y de tortura psicológica con la gente que estaba en la embajada de México. La señora Áñez no dio ella un solo salvoconducto. El presidente del Estado no da salvoconductos, los da la Cancillería. En eso hay que ser claro porque es de lo mucho que se va diciendo por ahí. El presidente, Miriam, hace referencias a la política del Estado, no hace referencias judiciales. Lo judicial, las expresiones judiciales y las valoraciones judiciales están en el ámbito de la competencia del órgano judicial del Estado. Eso es lo que corresponde y en eso hay que ser respetuosos. El sector rupturista de este país, que es un sector que no tiene un convencimiento en sus fortalezas democráticas, sino que quiere interrumpir el proceso democrático del país, pues siempre quiere enredar, confundir, y llevar ahí un conjunto de información errada para que la gente pueda tener otro tipo de creencias. Pero el país necesita encontrar, termino con esto, encontrar su verdad, encontrar la memoria de lo que ocurrió en noviembre del 2019 y justicia para esas familias que hoy día no tienen ya a sus seres queridos en su casa o que los tienen lastimados por las heridas o presos en las cárceles que inventaron los funcionarios de la señora Áñez. Gracias por haber venido. No, gracias, Estoy Miriam. segura de que la próxima semana seguiremos conversando porque hay muchos temas todavía que hay que tratar de aclararle a la población para que también entienda por parte de ustedes por qué se está llevando adelante este proceso. Por supuesto, Miriam, y decirte esto muy rápidamente. Todos los esfuerzos para que las personas que están en proceso de investigación, para mirar sus responsabilidades o no en el golpe de Estado, tengan el debido proceso. Eso es muy importante señalar. No se persigue porque la persecución te mata, te hiere o te detiene arbitrariamente. Y eso no está ocurriendo en el país. Gracias por venir.